¿Has notado alguna vez como si tu mente estuviera jugándote malas pasadas, haciéndote creer que los demás piensan o hablan mal de ti? ¿O incluso que están planeando hacerte daño? ¿Has notado como si no pudieses dejar de atar cabos, relacionando cualquier cosa que pasa, por insignificante que sea, con ofensas y amenazas? Imagina tener esto 24 horas en tu cabeza. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de Canal Esquizoafectivo. Hoy hablaré de la paranoia, y más concretamente de la paranoia en el espectro psicótico, en el que se encuentra la esquizofrenia, el trastorno paranoide, el trastorno delirante, el esquizoide, el esquizotípico y, como no, el trastorno esquizoafectivo, que es el que nos ocupa en este canal principalmente. Como siempre, decir que no soy ningún profesional de la salud mental, solo soy un paciente esquizoafectivo que habla a través de su experiencia y de la psicoeducación que ha recibido. Decir también que este canal está concienciado con todo tipo de discapacidad, entre ellas la auditiva, y es por ello que todos los vídeos de este canal han estado subtitulados hasta ahora. Lamentablemente, la aplicación que utilizaba para subtitular ha dejado de funcionar, así que solo me queda confiar que YouTube lo haga por mí. No te olvides de activar los subtítulos abajo en la pantalla. Y ahora sí, sin más dilación, fuera intro y dentro vídeo. Imagina que este es el cerebro humano. ¿Sabías que en el interior de sus capas más profundas se encuentra una zona que se llama cerebro reptiliano? Es aquí, en esta capa más interna, donde se encuentran los instintos de supervivencia. Entre ellas está la amígdala, donde se encuentra la emoción del miedo y la reacción de lucha o huida. No entraremos en detalle de cómo funcionan estas partes del cerebro humano, pero el hecho de tener estos mecanismos instalados nos hace pensar que el reino animal está diseñado para sobrevivir a otros depredadores. Y aunque en Occidente ya no estamos en el Rift Valley corriendo delante de un león, sí que tenemos otro estilo de vida que trae otros problemas, como las dificultades en las relaciones personales o la delincuencia. Para ello, y desde muy temprano, nuestros mayores nos preparan con frases como: no te fíes de desconocidos, no aceptes caramelos de nadie, no te vayas con nadie, etcétera, etcétera. Además, pareciera que en Occidente se nos alienta a estar constantemente a la que salta. Los periódicos y los telenoticieros solo reportan cosas malas, entre ellas estafas, homicidios y asaltos. Y aunque existen razones para tener miedos y ansiedades, en este vídeo veremos cuándo estos miedos son infundados y qué podemos hacer cuando estos miedos irrumpen en nuestra mente. Una característica de la paranoia en la esquizofrenia consiste en hacer una conjetura sobre un hecho muy concreto y lanzarnos a conclusiones, sin considerar otras posibilidades. Es aquí cuando los mecanismos de alerta y supervivencia dejan de sernos útiles para ser un lastre, que nos causa incomodidad, indignación, preocupación y sufrimiento. Si también eres paciente esquizoafectivo, o por extensión del espectro psicótico en general, seguramente hayas estado en el trabajo o en alguna fiesta y hayas escuchado una risotada más alta que el resto que lo que escuchabas. E inmediatamente esta risa ha presionado el botón rojo, ese botón rojo de "se están riendo de mí". Este botón rojo al que me refiero se llama amígdala, y la función de la amígdala es la de bloquear el neocórtex, que es la parte del cerebro racional, que nos permite pensar, entre otras cosas, en pensar en otras posibilidades. La amígdala hace esto para que podamos dar una respuesta inmediata de lucha o huida. En ese momento pierdes el hilo de lo que estás haciendo y escuchando, y empiezas a buscar evidencias de que se están riendo de ti, aparte de rumiar en tu cabeza la tremenda ofensa que te acaban de hacer. Fíjate cómo he hablado de buscar evidencias que confirmen la paranoia, pero en ningún momento he mencionado buscar evidencias que desconfirmen tus conjeturas. Y eso es lo que vamos a aprender aquí hoy. Vamos a aprender a buscar otras posibilidades de interpretar nuestras conjeturas. Observa también cómo me he referido a la paranoia como conjetura, o impresión si te gusta más. Y es por lo que me gustaría que empezases. No todo lo que pasa en tu cabeza tiene por qué ser la realidad. Estoy hablando de ganar la capacidad de sostener algo en nuestra mente sin tener que aceptarlo o rechazarlo de plano, hasta que tengas evidencias suficientes, como si tuvieras que demostrarla ante un tribunal. La posibilidad de que saliendo por ahí o en el trabajo alguien suelte una risotada y se deba a ti está ahí, pero es una entre millones de otras posibilidades que pueden pasar. Hay diferentes factores por los que los seres humanos actuamos de la manera que lo hacemos, como por ejemplo factores sociales o culturales.
Tú puedes decir, mientras se reía de mí me estaba mirando. Y aún así te digo que es perfectamente posible que alguien se ría mientras te mira. Pero ¿cómo puedes demostrar tú esto? ¿Cómo puedes demostrar que esa persona no estaba hablando algo gracioso con su grupo y casualmente estuviera mirándote a ti y soltó esa carcajada? Por ejemplo, en la cultura mediterránea tenemos por costumbre mirarnos a los ojos. ¿Cómo puedes demostrarlo más allá de una conjetura tuya? Además, en la cultura española tenemos por costumbre reírnos de absolutamente todo, hasta de lo absurdo. Así que una vez más, ¿cómo puedes demostrar que se estaban riendo de ti, más allá de una conjetura? Lo que me gustaría que hicieses es que saques tu lado más analítico, ya que con toda posibilidad este estará bloqueado por la amígdala y por tu cerebro emocional. Lo más simple y fácil sería que fueses a hablar con esas personas y te aconsejo que no lo hagas, no de momento. Ya veremos en este vídeo diferentes formas de hacerlo. Son incontables las veces que yo he intentado hablar de mis conjeturas con otras personas y no ha acabado bien. De momento vamos a quedarnos con la capacidad de sostener una idea en nuestra cabeza sin tener que aceptarla ni rechazarla de plano. Mientras hay cosas que puedes hacer. Puedes empezar a buscar evidencias de lo contrario. Puedes cuestionarte si estás interpretando un evento ambiguo o exagerándolo. Puedes preguntarte si estás siendo excesivamente sensible. Preguntarte si tu percepción se debe a experiencias pasadas. Y sobre todo, preguntarte qué es lo peor que podría pasar si tus sospechas fueran ciertas. Cuestionarte cómo te has sentido últimamente y si tus sospechas están basadas en este sentimiento. ¿Cuándo es más frecuente la paranoia? Observándome a mí mismo me he dado cuenta que antes de tener una crisis o antes de brotar me vuelvo depresivo, al menos unos días antes. Entonces todas mis interpretaciones del mundo en el que estoy pasan por ese filtro distorsionador y mentiroso de la depresión y de la baja autoestima y también de la ansiedad. Cuando tengas una paranoia, piensa en cómo te has estado sintiendo últimamente y si estás basando tus sospechas en ese sentimiento. Te puedes preguntar qué tipo de situaciones disparan tus temores y qué hay en ellas para que sean tan amenazantes. Por ejemplo, en el ejemplo que puse antes de estar en el trabajo o en una fiesta y que alguien suelte una risotada, que es un ejemplo mío personal, hay factores como mi falta de autoestima con la que crecí, mi timidez y mi ansiedad social, mis experiencias de abuso físico y verbal en la infancia. Todo ello pasado por un filtro de temerosidad y de creer que los demás son peligrosos, como lo fueron en mi infancia. Si todavía no has visto el vídeo donde cuento mi historia, te invito a que lo veas, te dejaré un enlace abajo en la descripción, para que puedas ver cómo influye un pasado de abuso en el desarrollo de enfermedades como la esquizofrenia. La paranoia no solo se da en situaciones sociales, sino también cuando estamos a solas con nuestros pensamientos. Si estás en el espectro psicótico y notas que te estás volviendo depresivo, tal vez lo último que debas hacer es encerrarte en casa, sin pedir ayuda. Ha habido más situaciones en las que a mí se me ha disparado la alerta y la paranoia, sobre todo en situaciones donde no tenía escapatoria, como por ejemplo en un meeting o en una charla en el trabajo. Pero igualmente todo ello se reduce a sentimientos de depresión o ansiedad. Sentirnos bajos de ánimo y o con ansiedad es un factor clave para la malinterpretación de cosas tan normales como lenguaje no verbal, el tono en el que se dicen las cosas, como palabras o frases sueltas que oyes de pasada, o meras coincidencias, como que durante unos minutos nos siga el mismo coche. Detonantes de la paranoia que debes vigilar. Como ya dije antes, la depresión y la ansiedad son centrales en la paranoia, y más así para la persona con esquizofrenia o algún espectro psicótico. ¿Qué otras cosas hay que yo pueda controlar para evitar caer en esta espiral hacia abajo? Puedes empezar por tus emociones, como la culpa, la vergüenza, la ira, el desagrado, o incluso en el trastorno esquizoafectivo, la euforia. Puedes también autoevaluarte en cuanto a estar excesivamente alerta o a la que salta, o excesivamente sensible. Puedes vigilar la presentación de lo que se llaman experiencias anómalas, en las que hay cambios en la percepción de los 5 sentidos principales. Y por supuesto mantenerte abstemio de alcohol y de drogas. Reacciones y respuestas más comunes ante un pensamiento paranoide. La primera, ignorarlo. Según el doctor en psicología Daniel Freeman, ignorar o intentar ignorar los pensamientos paranoides es la respuesta más común. Sin embargo, no parece que sea la forma más eficaz de tratar los pensamientos paranoides, ya que ignorarlos es una forma de reprimirlos y todo lo que se reprime acaba saliendo a la superficie tarde o temprano. La segunda reacción, que en mi caso es la más común, es la de rumiar constantemente en la cabeza sobre lo que nos han hecho, o lo que creemos que nos han hecho. ¿Y por qué rumiamos? Rumiamos porque es una forma de hipervigilancia que nos mantiene alerta de futuras agresiones de esta misma persona o por extensión del resto de personas.
Ni que decir tiene que rumiar no es para nada saludable y desde luego no aplacará ningún pensamiento de naturaleza paranoide. Pero sí que es un estresante que muy al contrario te retroalimenta en tu dolor. La tercera reacción es la de responder emocionalmente, bien con agresión o con defensividad, y siempre tomándotelo personal. Aquí la emoción más típica es la frustración y una sensación de que todo esto no tendría que estar pasándonos a nosotros, y de que deberíamos ser más capaces de controlar esta situación. Y una vez que tenemos todas estas reacciones sobre la mesa, ¿qué hacer? Aquí hay que diferenciar si la persona con pensamientos paranoides ha recibido psicoeducación en recursos de respuesta y habilidades sociales. Esto último forma parte de lo que se llama funciones ejecutivas, que se van perdiendo progresivamente en enfermedades como la esquizofrenia. Si la persona no ha recibido psicoeducación o preparación, es posible que reaccione por la vía emocional, como la que mencioné antes, la número 3, yendo hacia otras personas a recriminarlas. A veces la persona con esquizofrenia que ya tienen síntomas prodrómicos como la depresión reaccionan de manera pasivo-agresiva. Pero una reacción más común que la reacción emocional para mí ha sido la reacción de evitar situaciones que pudieran detonar un pensamiento paranoide, como por ejemplo relacionarme socialmente o incluso evitar trabajar. Y si no podía evitar situaciones sociales, lo que hacía era tragarme para mí cualquier cosa, sentimiento de ofensa o cualquier cosa que se disparase ante un pensamiento paranoide. Pero evitar situaciones sociales o que puedan disparar un pensamiento paranoide significa quedarnos en nuestra zona de confort y nos impide comprobar por nosotros mismos si nuestras conjeturas o sospechas eran ciertas. Como consejo personal te diré que he aplicado la comunicación asertiva que he aprendido en el pasado, pero te aconsejo que aun siendo todo lo asertivo que puedas ser, no vayas a comprobar ante otra persona si tus sospechas eran ciertas. Esto provocará una reacción de ofensa, ya que puede sentir que la estamos acusando indirectamente. Sea verdad o sea mentira si lo está haciendo. Y puede que te preguntes, ¿y entonces qué hago? ¿Me lo trago todo para mí? Como ya hemos dicho, tragártelo todo para ti no es la opción más saludable. No es más que un estresante que puede incluso enfermarte. Una técnica que a mí me ha servido mucho es la de hacerme preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si mis sospechas fueran ciertas? ¿Qué es lo peor que puede pasar si se confirman que son ciertas? Y también, ¿qué es lo que dice esto de mí? ¿O dice más acaso de la otra persona más que de mí? Llegados a este punto te recomiendo la terapia centrada en la compasión o a buscar a un profesional que sepa darte esta terapia. Se basa en un modelo desarrollado por Paul Gilbert y aprenderás cosas como sustituir la autocrítica por autocompasión. También aprenderás a conocer la miserable condición humana y a saber perdonártela en ti y en los demás cuando creas que te están haciendo daño. No se trata de quitarnos para siempre los pensamientos paranoides, se trata de poder convivir dignamente con ellos. Cosas que en esta fase te recomiendo evitar: aislarte y no socializar. Como ya hemos visto, uno de los síntomas más comunes en la esquizofrenia antes de brotar es volverte depresivo. Esto puede hacer que pensemos que nadie más nos entiende y que queramos estar solos, pero encerrarnos en casa significa no poder contrastar nuestros puntos de vista con los demás, y tarde o temprano estos pensamientos por sí solos se irán distorsionando en nuestra cabeza, porque no los hemos contrastado con la realidad de los demás, hasta que al final sales por completo de la realidad. Por tanto, compartir nuestros puntos de vista o nuestras percepciones con los demás nos mantiene más anclados en la realidad, mucho más que si les damos rienda suelta a nuestros pensamientos a solas. La segunda cosa que evitar es la de pensar que no nos entienden. Uno de los rasgos más propios y característicos de la psicosis es la de sentir que lo que nosotros pensamos es lo cierto. Pero el hecho de que tú lo sientas así no significa que tenga que ser verdad, por muy intenso que sea y real que parezca. Escucha lo que otras personas tienen que decirte si al final optas por hablar las cosas. La tercera cosa que evitar es la de rumiar en lo miserable que te sientes. Entiende esto como una fase típica de tu condición si tienes un diagnóstico en firme, y que como fase no durará siempre. Piensa en todas las cosas que te hacen único. No eres solo esa persona que cree que le critican y se siente inmerecedora de cosas buenas. Tú eres mucho más que cómo te sientes ahora mismo. Eres tus valores, eres tus acciones, eres tus creencias, y nunca ha habido ni habrá otro exactamente igual que tú. La cuarta cosa que evitar es la de pensar que nada se puede hacer. Aun si decides no hacer nada, tarde o temprano, por no hacer nada, tus pensamientos pasarán. Pero, si estás en el espectro psicótico, te tengo que decir que lamentablemente estos pensamientos que pasan serán sustituidos por otros nuevos.
Si esto es así, hay algo que sí puedes hacer. Si estás en España, puedes ponerte en contacto con la asociación AMAFE, Asociación Española de Apoyo en Psicosis. Ellos sabrán atenderte y orientarte. Tienen psicólogos especializados en psicosis, que te ayudarán a gestionar tus pensamientos y emociones a través de una terapia. La quinta cosa que debes evitar es la de criticarte y culparte a ti mismo. Si tan ciertas son tus creencias de que están hablando mal de ti a tus espaldas, o peor, ¿no es un poco cruel para contigo mismo el colaborar con esa gente a destruirte? ¿No es un poco injusto contigo mismo? ¿Por qué no buscas ayuda y pides que te enseñen a tener un diálogo interno más autocompasivo y asertivo? Una terapia así te ayudará a hacerte más íntegro y sólido y a vencer la falta de autoestima e inseguridad que a menudo alimentan la paranoia. Todas estas reacciones que he mencionado hacen hincapié en una sola cosa, y es en lo emocionales que son. Y son emocionales porque inconscientemente hacemos una conexión entre lo que ha pasado y el concepto que tenemos de nosotros mismos. Pero los acontecimientos externos no son un reflejo de cómo eres. A menudo los demás son como esos espejos de los parques de atracciones, donde nos devuelven un reflejo que no es el real, siendo que el problema está en ellos. Para entender esta condición que va intrínseca en el ser humano, te ayudará mucho la terapia centrada en la compasión que he mencionado anteriormente. La paranoia es entonces un intento fallido de interpretar lo que pasa a nuestro alrededor, basado en un reflejo distorsionado que tenemos de nosotros mismos, aunque no sea de forma consciente. Y es por esto por lo que nada que pasa a nuestro alrededor debemos tomárnoslo como personal. Otra cosa de la que no me quería olvidar en este vídeo es de las profecías autocumplidas, donde nuestras acciones y reacciones provocan desconfianza, rechazo y hasta hostilidad. Por ejemplo, si creo que mis compañeros de trabajo me están criticando, yo puedo al día siguiente llegar, no saludar y provocar en los demás una sensación de rechazo, de hostilidad, por las que ellos se van a defender. Entonces su comportamiento empezará siendo más hostil conmigo, confirmando mi creencia que tenía al principio. Y porque las profecías autocumplidas se dan casi siempre de una manera o de otra, es por lo que he querido hacer este vídeo, para que sepas evitarlas. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo por hoy. Espero que el hecho de que hayan venido de parte de un paciente esquizoafectivo te animen a ti, también paciente, a aplicar estas técnicas que yo aplicaría a día de hoy para mí mismo. Si te interesa más contenido como este, no te olvides de suscribirte y por favor déjame en comentarios todo lo que tú pienses, todo feedback, todo lo que se te ocurra, ideas nuevas para futuros vídeos, etcétera, etcétera. En el próximo vídeo pondré otro tipo de ejemplos para que sigamos profundizando y asentando todo lo que hemos aprendido hoy en este vídeo. Y nada más, hasta entonces, os leo en comentarios. Un abrazo.